Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, una gran bendición. Este es un gran día. El Señor está con nosotros, porque su misericordia, dice la Escritura, se renueva cada mañana y Él está con nosotros. Ese simple hecho, que no es tan simple, hace que este día sea un gran día. La presencia de Dios está en tu vida, está contigo. Así que ánimo, levántate, esfuérzate y sé muy valiente. Dios está de tu lado. El día de hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de algo que considero importante. He estado mencionando acerca de la importancia de buscar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que aprender a desarrollar una relación íntima con Él, a tener comunión. Pero hoy voy a hablar de la manera correcta para acercarnos a Dios. ¿Hay una manera correcta para acercarse a Dios? Bueno, muchas personas sí desean hacerlo, desean buscar a Dios, desean acercarse a Él, pero no saben cómo hacerlo. Algunos ofrecen limosnas, ofrendas, sacrificios, pensando agradarlo y obtener así alguno de sus favores. Sin embargo, la Escritura nos revela en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, ¿qué dice el Señor al respecto? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de este asunto, de este tema? En el capítulo 6 dice, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Aquí es una pregunta que se hacía el profeta y creo que muchos de nosotros también nos hemos preguntado, ¿con qué me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? En la Escritura, en otro pasaje, está escrito, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Y el pueblo de Israel, ellos sabían esto, lo conocían, y la ley de Moisés establecía una serie de ofrendas, de ritos, de holocaustos que tenían que presentar para poder acercarse a Dios y ser aceptados. Pero estos sacrificios que presentaban en el Antiguo Testamento, el derramamiento de la sangre de estos animales, lo único que hacía era cubrir el pecado del hombre. No quitaba el pecado, no lo limpiaba. Por esa razón tenían que estar ofreciendo continuamente ofrendas y holocaustos a Dios. Y voy al libro del profeta Miqueas en el capítulo 6, versos 6 y 7. Mencioné una parte del versículo 6 y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, se preguntaban, ¿qué puedo ofrecer al Dios Altísimo? Los sacrificios, repito, que presentaban en el antiguo pacto solamente cubrían el pecado, pero no quitaban la conciencia de pecado de los hombres. Y en el Salmo capítulo 49 encontramos una palabra muy interesante. En Salmo 49, en el verso 6 y al 8, déjenme ir al Salmo 49, dice así, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Este salmo está hablando de que muchas personas se jactan de su riqueza, se jactan de su posición, pero todo lo que ellos tuvieran o pudieran dar
no es suficiente para redimir el alma. No es suficiente. Y bueno, vemos cómo nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para obtener el perdón de nuestros pecados o ser redimidos. Pero Dios tenía un plan. Podemos ver en la Escritura cómo Dios, a pesar de que el hombre estaba perdido en delitos y pecados, estaba separado de Dios, Él tenía un plan. Dios tenía un plan. Y el profeta Isaías habló del nacimiento y del reinado de un Mesías que habría de venir. Aún 740 años aproximadamente antes de su nacimiento. Y vemos cómo hay promesa de salvación. El libro del profeta Isaías habla muchísimo acerca de la venida del Salvador, de la venida del Mesías. Y en el capítulo 9 dice: mas no habrá oscuridad para la que ahora está en angustia. Y dice también: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, era la promesa de un Salvador. Esta era la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Y más adelante podemos leer también cómo dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos nombres eran los atributos del Mesías y del Salvador que habría de venir. Él era admirable, Él sería admirable, Él sería consejero, dice: Dios nuestro, Padre eterno, Príncipe de paz. Y así como fue profetizado su nacimiento, también el mismo profeta Isaías describe los sufrimientos de este Salvador, porque Él venía con un propósito bien claro, bien establecido: rescatar lo que se había perdido. Y en el libro ya, de ahí mismo de Isaías, pero en el capítulo 53, el verso 7 nos dice que como un cordero fue llevado al matadero. Por eso el profeta Juan Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él era el Cordero que iba a dar su vida por rescate del mundo, de los seres humanos. Y en el verso 4, Isaías capítulo 53, verso 4, comienza así diciendo: ciertamente, o sea, ciertamente. Este es un énfasis que nos da la palabra. Dice: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y tenemos que mencionarlo, tenemos que saberlo, tenerlo muy presente, porque esta es la base, el fundamento de nuestra fe, la muerte redentora de Jesús. Él murió ahí, derramó su sangre por ti y por mí, para que pudiéramos nosotros ser reconciliados con el Padre. Pero habla muy específicamente el profeta Isaías, aquí en el versículo 4, dice que llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, nuestros dolores. Ahí en la cruz, cuando estaba colgado en esa cruz, dice la Escritura
que Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justificados por Él. Entonces, Él llevó nuestras enfermedades, pagó el precio por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. No solamente obtuvo la redención, no solamente el perdón de pecados, pero también dice que fue herido por nuestras rebeliones, sí, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gracias a que Él cargó ahí el pecado de todos nosotros, ahora nosotros podemos tener paz para con Dios. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos acceder a la sanidad por la fe en Jesús, porque cuando Jesús estaba colgado en la cruz y exclamó, consumado es que el precio había sido pagado. La justicia de Dios había sido satisfecha por la sangre de este Cordero limpio y sin pecado. Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los sacrificios que se presentaban en el antiguo pacto, que no quitaban el pecado, solamente cubrían los pecados con la sangre de esos animales que ellos sacrificaban. Él padeció, Jesucristo padeció por ti y por mí. Y dice el libro de Gálatas, capítulo 3, 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición cuando fue colgado de un madero. O sea, ahí pagó el precio por nuestros pecados, nos rescató, pero también nos libró de la maldición de la ley. Él padeció, hermano. Él padeció por cada uno de nosotros, porque Él quería, Él de tal manera, dice la Escritura, que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando tú crees, cuando tú pones tu fe y crees en este sacrificio que Jesús hizo ahí por ti y por mí, tenemos acceso a la gracia de Dios, al perdón de Dios. Ahora, el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el libro de Hebreos nos dice en el verso 12, Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Hablando de Jesús, dice, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él obtuvo eterna redención. Y luego, en el versículo 14 del mismo capítulo dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias, dice, de obras muertas para que sirvamos ahora al Dios vivo? Así que, por eso, Jesús es mediador de un nuevo pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto con Dios, sellado con la sangre de su Hijo amado, Jesucristo. Quise mencionar esto porque es vital, es importante, como lo dije antes, es el fundamento de nuestra fe. Podemos ahora, como dice el mismo libro de Hebreos, acercarnos a Él confiadamente. En el capítulo 10, pero el verso 22, dice, acerquémonos pues
confiadamente, pero voy a leer desde el verso 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dice aquí, acerquémonos, acerquémonos. Y aquí, este versículo 22 nos da la pauta para saber cómo acercarnos a Dios. Primero dice, acerquémonos con corazón sincero. Corazón sincero y en plena certidumbre de fe. O sea, esta es la manera correcta de acercarnos a Dios. Habiendo creído que Él es nuestro Redentor, que Jesús es nuestro Salvador, que Él pagó el precio por nuestros pecados, entonces ahora hay un camino nuevo y libre. Dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces podemos acercarnos confiadamente. ¿Pero cómo? Con un corazón sincero. La Escritura nos dice que Dios ve el corazón de los hombres. Él sabe cuál es tu motivación, cuál es tu intención al buscarlo. Y Dios lo que quiere es un corazón genuino, sin dobleces, que vengamos con Él así como estamos, como somos, sin pretender o sin querer aparentar lo que no somos. La Escritura dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces con el corazón sincero, sabiendo que Él tiene misericordia de nosotros. Y luego agrega aquí mismo, en plena certidumbre de fe. La fe es importantísima. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a acercarnos creyendo que Él está ahí con los brazos abiertos, dispuesto para escucharte, para recibirte, para perdonarte. Cualquiera que sea tu necesidad, tú puedes acercarte a Él con el corazón sincero y en plena certidumbre de fe. No nos vamos a acercar más tratando de hacer buenas obras para conseguir el favor de Dios, no. Porque la Escritura nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Esto es un regalo de Dios. No lo obtenemos por obras, por hacer buenas obras, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo. La salvación es un regalo. El perdón de nuestros pecados es un regalo que Dios nos da. Solamente tenemos que creer. Ahora, habiendo dicho esto, quiero ir al Salmo número 103. En el Salmo 103 encontramos unas palabras increíblemente hermosas del salmista. El Salmo 103 empieza diciendo, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mis amados, sabiendo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz, sabiendo que Él estuvo dispuesto a ir a la muerte, siendo el justo que murió por los injustos, no nos queda más que adorar, más que bendecir su nombre. Por eso decía el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así debemos acercarnos a Dios, adorando, alabando, bendiciendo su santo nombre por todo lo que Él es, porque Él es Salvador, Él es Redentor, Él es sanador, Él es proveedor, Él es Padre eterno, Él es Príncipe de paz, Él es el gran yo soy.
Entonces tenemos que bendecirlo y adorarlo por lo que Él es. Pero luego en el verso 2 dice de nuevo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En este verso, al decir no olvides ninguno de sus beneficios, nos insta para que seamos agradecidos. Recuerda cada una de las bendiciones que has recibido de la mano de Dios y lo que debe brotar en tu corazón es gratitud, agradecimiento, amor por Él. O sea, primero lo adoramos, lo bendecimos por lo que Él es y luego le agradecemos por cada uno de sus beneficios. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Tristemente, muchas veces no tenemos mucha memoria histórica, ¿verdad? Para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Y cada vez que enfrentamos una nueva tribulación, una nueva situación o adversidad, somos tentados a caer en el temor, en la angustia, en el afán, cuando deberíamos estar cada día recordando sus beneficios y agradeciéndole cada día por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Luego el verso número 3, aquí en el Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí nos presenta al Señor como el Redentor. Él perdona tus iniquidades, perdona todos tus pecados, perdona tus faltas y sana todas tus dolencias. ¿Te das cuenta? La misericordia de Dios es infinita sobre nosotros. Si tú el día de hoy te sientes pecador, sabes que has pecado, sabes que has ofendido a Dios, o te sientes condenado, culpable, lo que sea, tienes que saber que en Él encuentras perdón, pero tienes que arrepentirte, tienes que de corazón venir a Él y pedirle que te perdone. Pero dice aquí, Él perdona todas tus iniquidades. De la misma manera, si estás padeciendo algún tipo de enfermedad, lo que sea, cualquier afección en tu cuerpo, dice que Él sana todas tus dolencias. Leímos en Isaías 53:4, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí dentro de la redención está incluida nuestra sanidad, nuestra salud, nuestra paz. Todo eso Dios hizo para ti en la cruz. Verso 4. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos de ustedes sienten que están en medio de un hoyo y no saben cómo salir? Muchas veces nos sentimos así, parece que caemos en un hoyo y no encontramos la manera de salir de ese hoyo. Aquí nos dice, Dios rescata del hoyo tu vida. Jesucristo rescata del hoyo tu vida. Solamente tienes que clamar. Acércate con corazón sincero y plena certidumbre de fe, sabiendo que su misericordia es nueva cada mañana. Tenemos un Padre bueno, tenemos un Dios bueno, pero necesitamos confiar y conocer lo que Él hizo para nosotros al morir en la cruz del Calvario. En el verso 4, la segunda parte dice, Él te corona de favores y de misericordia. Qué increíble, qué hermoso es esto. Favor de Dios. Esto es algo que yo deseo, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Todos necesitamos el favor de Dios y la misericordia de Dios, pero dice aquí la Escritura que Él te corona
de esas cosas. Él te llena, Él te bendice, Él te da favor delante de Él, delante de la gente, delante en tu trabajo, donde quiera que lo necesites. Dios te da favor cuando tú te acercas a Él. Y en el verso 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me gusta mucho este verso, el versículo 5. Él sacia de bien tu boca. Dios nos enseña que nosotros debemos de aprender a hablar bien, hablar bendición. Dios sacia de bien tu boca. ¿Te das cuenta? Hay una parte en el Nuevo Testamento donde dice el Señor Jesús que una misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Y lo dice refiriéndose a lo que sale de nuestros labios y de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos limpia, Él nos instruye, nos enseña. Y una de estas cosas que nos enseña es a hablar de acuerdo a su voluntad, a hablar bendición, que nosotros seamos un vehículo de bendición, un instrumento de bendición. Y dice, Él sacia de bien tu boca. Aprende a hablar correctamente. Aprende a hablar con sabiduría. Aprende a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y termina diciendo aquí, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta última parte dice que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que las palabras que salen de tu boca van a causar que tú puedas vivir en salud, en bienestar, en bendición y te rejuvenezcas como el águila. Qué gran bendición, ¿no? Dios es bueno. Dios es bueno. Jesús es increíblemente bueno. Por eso, en el libro del profeta Isaías lo leía al principio, cuando dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Jesús es admirable, es admirable. Todo lo que Él hizo para ti, para mí, es admirable. Lo que continúa haciendo cada día en nuestras vidas es admirable. Luego dice, es consejero, consejero. Si tú necesitas consejo, si necesitas sabiduría, ven al consejero por excelencia, Jesucristo, nuestro Señor. Pero también es Dios fuerte, es Dios. Él es Dios. Él es Padre eterno y príncipe de paz. Ánimo, ánimo mis amados, ánimo mis amados. Vamos a seguir adelante confiando en el Señor. Acércate, acércate a Dios con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. No importa la situación que estés enfrentando, no importa lo que estés viviendo, tomado de la mano de Dios, tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó y te ama. Quiero orar por ti. Si tú tienes alguna necesidad, yo voy a orar. Ahí en tu lugar donde estás, inclina tu rostro y dile al Señor de una manera sincera, específica, ¿qué necesitas de Él? Oremos. Padre bendito, gracias, gracias por tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre es admirable, su nombre es sobre todo nombre. Y Padre, nos acercamos a ti en ese nombre, en el nombre de Jesús, orando. Padre, yo te ruego por cada persona que está escuchando este mensaje, cualquiera que sea su necesidad, Padre, ayúdales, suple su necesidad. Si necesitan salud, está escrito que por la llaga de Jesús ya fuimos curados. Si necesitan provisión, salvación, perdón de pecados, Padre, tú eres proveedor,
tú eres bueno. Señor, provee para ellos. Y en este momento te ruego que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre cada persona que escucha estas palabras y, Señor, las reciban y guarden sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es importante conocer a nuestro Señor Jesucristo. Que no nada más su nombre sea como algo que hemos oído, algo religioso, algo que nos contaron nuestros padres. Yo quiero animarte a que conozcas al Señor Jesús y Él se da a conocer aquí a través de la palabra. Yo te invito para que consigas una Biblia y empieces a leer la palabra de Dios. Empieza a leer los evangelios. Ellos nos hablan de la obra de nuestro Señor Jesús. Dios es bueno y yo te bendigo en el nombre de Jesús y te deseo que tengas una excelente semana. Ánimo, ten fe. Dios está de tu lado. Amén.